Dios bendiga a todos los que están con nosotros y nos acompañan. No es fácil grabar incluso a una hora a la que el sermón luego saldrá a otra hora totalmente diferente a esta. Son muchas situaciones, incluso hasta sin tener personas acá presentes. Pero damos gracias al Señor que por lo menos nos permite tener este medio por el cual nosotros podemos llegar con la palabra. Lo primero que vamos a hacer es orar para ponernos en la mano de Dios, pedirle a Él que Él nos acompañe, esté con nosotros y que sea Él quien nos hable. Así que oramos. Señor y Dios, buscamos tu rostro en oración. Venimos delante de ti, rogándote, pidiéndote, clamándote que tú seas con nosotros, que tú nos acompañes, que tú hables a nuestros corazones a través de tu palabra. De hecho, la razón y el motivo por el cual nosotros nos presentamos delante de ti en este servicio de adoración a tu nombre es esa. No escuchar lo que una persona tiene para nosotros, es escuchar lo que esa persona trae por medio de esa persona, oh Señor, lo que tú nos vas a hablar a nosotros. Por eso nuestra petición es, oh Dios, que tú no nos dejes terminar este servicio sin decir que hemos escuchado tu voz. Cristo, te pedimos estos favores. Amén. Uno de los mayores problemas que tiene la sociedad el día de hoy es la escasez de líderes, de verdaderos líderes, hombres que sean coherentes con lo que ellos predican y enseñan, que vivan lo que enseñan, que modelen lo que predican, porque así como sean los líderes, también será el pueblo. De hecho, un problema de lo que adolece nuestra nación mucho y se queja mucho nuestra nación, precisamente es el liderazgo de los gobiernos que dicen mucho una cosa y hacen otra totalmente diferente. Ese mal penosamente no se ha detenido en las puertas de las iglesias. Penosamente, ese mal muchas veces se encuentra en muchas de las iglesias también. Hoy vamos a ir al libro de Hechos, que es un libro de historias, donde no abundan las enseñanzas bíblicas, pero donde sí abundan las prácticas bíblicas de la doctrina. Eso es lo que vemos en Hechos, como un libro histórico. Volveremos una vez más a Hechos, entendiendo entonces esto en primer lugar, que Hechos es un libro histórico donde no abundan las enseñanzas bíblicas, pero sí abundan allí las doctrinas bíblicas en la práctica. Yo quisiera que me acompañen al capítulo 18 de Hechos. Vamos a leerlo solamente desde el verso 18 hasta el verso 21. Dice así la palabra de Dios. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. El trozo escritural lo vamos a ver bajo el siguiente encabezado: teniendo presente a Dios en todo. Ese es el encabezado o el tema principal. Teniendo presente a Dios en todo. Y vamos a ver en ese encabezado dos puntos. Primero veremos Dios presente en mis acciones y segundo veremos Dios presente en mis planes. Esos son los dos puntos que veremos en el tema general, teniendo presente a Dios en todo. Entonces vamos a entrar inmediatamente al primer punto, Dios presente en mis acciones. Tenemos que decir que este trozo escritural trata acerca del apóstol Pablo, donde se mencionan dos cosas puntuales que él hizo. Primero, él honró sus compromisos, eso es lo que vemos en el texto, y lo segundo que se destaca es que también tenía a Dios presente en todos sus planes, es decir, Dios no estaba fuera de la vida del apóstol Pablo. Eso es más o menos lo que vemos cuando leemos este trozo escritural. Nuestro texto inicia con Pablo en Corinto, la última ciudad del continente europeo que el apóstol Pablo visitó en su segundo viaje misionero. Claro, que aunque el texto nos ubica al apóstol Pablo en Corintio, también nos ubica al apóstol Pablo saliendo de Corinto. Nos ubica al apóstol Pablo en Corinto, pero el texto también nos lo ubica a él saliendo de Corinto. Lo mismo que con la siguiente ciudad que él visitó, donde llegó navegando, que fue Éfeso.
El texto nos ubica al apóstol Pablo llegando a Éfeso y también el texto nos lo ubica al apóstol saliendo de Éfeso. Aquí está Pablo, amados hermanos, que ahora se le han unido más amigos, más compañeros de oficio laboral, hermanos en la fe, donde en todo este viaje misionero algunos se van quedando en algunos lugares y acá otros se le van sumando, como es el caso de Priscila y Aquila, que se le han sumado como compañeros de Pablo en este segundo viaje misionero, ya casi término del segundo viaje. Dice el texto en su primera parte, yo quisiera que lo leamos, el verso 18 de Hechos 18, dice allí: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Nos detenemos ahí. Aquí sale el apóstol no por la misma ruta por la que él vino. De hecho, si se hubiese ido como vino, entonces hubiese tenido que regresar a Atenas, hubiese tenido que regresar a Filipos, por ejemplo, también. Pablo está prácticamente cerrando acá un círculo. Está en Corinto, de ahí en este caso navega, que fue lo que él hizo en ese entonces, hacia la región de Siria, precisamente hacia Éfeso. Y al ver lo interactivo que ha sido el viaje del apóstol Pablo, no solamente en cuanto a trayecto, sino con sus compañeros de viaje, en todo esto, amados hermanos, podríamos decir que es una bendición tener compañeros en el ministerio. Repito, es una bendición tener compañeros en el ministerio, tener compañeros de labor, tener amistades cercanas, tener personas que nos acompañen. Eso es una bendición. Por eso el principio replica como una advertencia en Eclesiastés capítulo 4, diciendo: ay del solo. Así replica como una advertencia en Eclesiastés capítulo 4. Ay del solo. Hay personas, amado hermano, a las que les gusta estar solo. Incluso hay momentos en que algunos y muchos quisiéramos tener momentos de soledad, pero tenemos que entender algo. Primeramente, amado hermano, Dios nos creó para que tengamos comunión. Eso es lo primero. Y segundo, aún el solitario tiene muchos momentos en los que le gustaría tener compañía. Hay muchos momentos en los que la persona más solitaria del mundo quisiera tener mucha compañía. Pero llama la atención algo en nuestro texto, amado hermano, cómo el apóstol Pablo, por algunas razones, va dejando algunos colaboradores en algunas de las iglesias nacientes, que es recién fundadas, pero Dios no lo va dejando así al apóstol Pablo, sino que Dios le va sumando al apóstol Pablo otros colaboradores. Y ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios al que servimos. El Dios en el cual no hay escasez. El Dios que está atento a todas nuestras necesidades. El Dios que muestra su misericordia aún en detalles que pudieran verse casuales, como el compañerismo, como el tener personas con cuales compartir, tener comunión con otros, como cosas como estas. Y es que Dios nos diseñó a nosotros, amados hermanos, para que funcionemos mejor así, para que funcionemos mejor de esa manera, teniendo compañerismo. Llama la atención lo tanto que en sus cartas el apóstol Pablo siempre se muestra con otros a su lado acompañándole, siempre mandando saludo a otros, denotando con eso una familiaridad, una comunión, una empatía, una verdadera unión, amados hermanos. Y alguien podría decir: hermano, qué difícil se me hace a mí tener compañeros que caminen a mi lado. Tener verdaderas amistades, tener personas con las cuales yo pueda compartir mucho. Bueno, es probable, amado hermano, que si ese es tu caso o es algún caso nuestro, es muy probable que nosotros mismos seamos los que nos debamos evaluar en la manera en que nosotros nos mostramos como amigos. Es muy probable que eso suceda. Que seamos nosotros los que nos debamos evaluar en la manera en que nosotros somos amigos o nos damos como amigos. Proverbio capítulo 18, verso 24, en su parte A dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. A veces nosotros queremos tener amigos, tener compañeros, pero nosotros no nos mostramos tanto como compañeros, no nos mostramos tanto como amigos. Ese es un principio que tenemos allí. Queremos tener amistades, pero nosotros tenemos que ser personas amistosas también.
Queremos tener amistades, pero nosotros también tenemos que ser amistosos. Y Dios nos diseñó una vez más, precisamente, amado hermano, para que funcionemos mejor así. Y por toda la Biblia pudiéramos extraer eso como un principio para nosotros también. Por todas las relaciones, no solo del apóstol Pablo, aún de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Siempre estuvo esa amistad, esa coinonía, esa comunión con otros. Volviendo a nuestra historia. Nuestro texto menciona algo que es poco casual entre los apóstoles y líderes cristianos, pero era algo que era más común para los judíos, principalmente en ese entonces. Yo quisiera que leamos Hechos 18, verso 18. Dice allí: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Y atento a lo que dice siguiente: habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Lo primero es, ¿qué es un voto? ¿Qué es el voto o un voto? El voto que se menciona en nuestro texto. El voto es una promesa solemne, según el diccionario Bacon. Entonces lo primero es eso. El voto es una promesa solemne. Ahora vamos al voto que tenemos aquí, a este tipo de voto. Aunque se habla de rasparse la cabeza, seguido de haber mencionado, por último, a Aquila, que fue la última persona que se mencionó en el texto, se pudiera interpretar que fue Aquila que se raspó la cabeza. Pero en el texto el sujeto principal es Pablo. En los versos anteriores, al verso 18, el verso 17 hacia arriba, hacia el verso 12, hay muchos personajes que se mencionan. Por ejemplo, hay personajes que se mencionan allí que le sucedieron algunas cosas, principalmente a ellos, y se habla de ellos. Pero en los versos del 18 en adelante, todo lo que se habla es acerca del apóstol Pablo. Entonces, lo segundo es que aquí está el apóstol Pablo cumpliendo con un voto que él había hecho. El voto que se menciona aquí no se le está aplicando, mencionándose en relación a Aquila, sino en relación al apóstol Pablo. Que esta es una de las dos veces, de hecho, que se menciona esto en su vida, porque se menciona más adelante, incluso en el mismo libro de Hechos. Entonces, primero, lo que es el voto. El voto es una promesa solemne. Segundo, cuando aquí se habla de voto en nuestro texto, se está refiriendo al apóstol Pablo, una acción que él tuvo, que hizo un voto, que lo estaba cumpliendo. Tercero, nunca se habla de este tipo de voto como una instrucción. Ni la menciona Cristo, ni la mencionan los apóstoles, ni los demás líderes de la iglesia. No hay indicaciones acerca de esto, de ninguno de los demás, de que nosotros tenemos que hacer este tipo de acción. Ahora bien, el tipo de voto que se menciona acá es un tipo de voto nazareo que se practicaba con un tiempo limitado, que se puede ver incluso en el libro de Números capítulo 6. Aunque hay muchas conjeturas con relación a si es un voto nazareo por algunas indicaciones de cómo y dónde debía empezar el voto, ya que Pablo va de camino a Jerusalén y él no está en Jerusalén ya practicando su accionar con relación a este voto. Pero la posición a la cual nosotros nos adherimos es que posiblemente era un voto de agradecimiento a Dios, tal vez por cómo el Señor lo había ayudado en el viaje, o específicamente en alguna de las ciudades en las que el apóstol Pablo había estado, o cómo el Señor lo había librado, o cómo el Señor había obrado grandemente a su favor en esta obra misionera, en este segundo viaje. Entonces, amado hermano, la posición que tenemos es que nos adherimos posiblemente a que este voto que se menciona en nuestro texto simplemente es una acción de gracia de parte del apóstol Pablo, posiblemente por el cuidado de Dios para con él y para los que estaban con él en este segundo viaje misionero. Ahora, es importante que recordemos, amado hermano, y es importantísimo que recordemos que el escritor humano que está escribiendo el libro de Hechos es Lucas. Eso es importante que lo tengamos pendiente, es Lucas. Que él está escribiendo conforme a lo que le contaron para que escribiera. Y relata el hecho, Lucas, cuando escribe de lo que Pablo hizo, que hizo un voto, pero Lucas no nos da detalles de cuál fue la causa
para que Pablo hubiese hecho ese voto. Lucas no nos da esos detalles. Entonces, más que centrarnos en la acción, en el voto, nos vamos a centrar en lo que se destaca aquí, en lo que sucedió, en el momento solamente. No nos vamos a centrar en cuál fue la causa que ocasionó que Pablo hiciera este voto. Quisiera que para ello, para que vayamos entendiendo un poco lo que aconteció, vayamos a Éxodo 19. En Éxodo 19 hay un hecho donde el pueblo de Israel hace una promesa. Eso es lo que tenemos allí. Éxodo 19, verso 3 al verso 8. Dice allí: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Eso es Dios diciendo lo que él ha hecho. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso es Dios diciéndole a Moisés. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Oigan eso, amados hermanos. Dios le da una instrucción para que Moisés se la diga al pueblo. El pueblo la recibe y acepta lo que le dice Moisés. Qué gran promesa acaba de hacer el pueblo de Israel. Una promesa, amados hermanos, tan enraizada en sus corazones, tan enraizada, que mire lo que dice el capítulo 32 del mismo libro de Éxodo que hizo el pueblo. Miren, Éxodo 32, verso 1. Dice allí: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Oigan incluso cómo llaman a Moisés. A este Moisés nosotros ni siquiera sabemos qué le ha acontecido. Oigan, hermano, cuando yo leía esto, yo nada más me quedaba: ¿cuánto nos tipifica el pueblo de Israel a nosotros? ¡Wow! ¿Qué tanto nos parecemos al pueblo de Israel? Eso es increíble, amado hermano. Nos parecemos muchísimo al pueblo de Israel. Aunque muchas cosas pudieran, amados hermanos, parecer tardanza en tu vida, actuar motivados por lo que nos parece tardanza nos puede traer más mal que bendición. Repito, amado hermano. Repito a todo el que está conectado con nosotros. Actuar motivados por lo que nos parece tardanza nos puede traer más mal que bendición. Tal vez en lo que nosotros entendemos como tardanza, Dios esté trabajando en nosotros la perseverancia. Tal vez Dios esté trabajando la paciencia. Tal vez Dios esté trabajando el que nosotros esperemos más en Él, en lo que tú y yo llamamos tardanza. Muchas veces, como decía el hermano Isidro predicando el domingo pasado desde acá, en el culto, queremos las cosas, pero nosotros las queremos ahora. Dame la hora, Señor, como decía el hermano Isidro. Acá, en esta lectura que hemos tenido de Éxodo capítulo 32, ejemplos tenemos de la impaciencia. Y hay muchos versos en la Biblia y muchas historias bíblicas que nos muestran, que son ejemplos también para nosotros acerca de la impaciencia y lo que nos puede ocasionar la impaciencia. Pero volvamos a nuestro texto de hecho, hermanos. Eso fue un paréntesis. Este olvido de Israel, que Israel se olvidó en Éxodo 32, no es el único olvido determinando algo de Israel y luego haciendo todo lo contrario. Esa no es la única ocasión que sucede eso. Por eso decía que tenemos muchos ejemplos en la palabra de actuar así. Lo que vemos en Pablo, en Hechos, capítulo 18, amado hermano, es a Pablo cumpliendo con un voto que él había hecho.
cumpliendo con un voto que él había hecho. Y así que lo que vemos en Pablo, en Hechos 18, que es un libro histórico, como decíamos al inicio, es al apóstol Pablo actuando, comportándose, como él mismo nos manda a nosotros que nos comportemos en sus cartas también. Miren lo que dice él en Romanos capítulo 13, verso 7 al verso 8. Pablo, como decíamos al principio, no practicaba una cosa y enseñaba otra. Recuerden, en Romanos 13, desde el capítulo 12, se viene hablando acerca de los deberes cristianos. Y miren lo que dice el capítulo 13, verso 7 al verso 8. Dice allí: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando allí. Lo que él está practicando en Hechos capítulo 18. No debiendo a nadie nada. Él había hecho un voto, él lo está cumpliendo. Lo que leemos en Hechos, amado hermano, en Hechos 18, son los relatos históricos que hablan de la vida práctica que era coherente con lo que enseñaba el apóstol Pablo, con lo que enseñaban los demás apóstoles, que luego en las cartas están todas estas instrucciones bíblicas. Las instrucciones que vemos en las cartas son coherentes con las prácticas que vemos en los relatos bíblicos. De modo que cuando leemos un libro histórico, lo que vemos allí son las doctrinas en la práctica, como decíamos al inicio. Las doctrinas en la práctica, o los principios en la práctica también, que se extraen precisamente de las doctrinas, los principios. En Hechos 18, aquí está Pablo, amado hermano, teniendo a Dios presente en sus acciones, no olvidándose de su promesa hecha. ¿Qué vemos hoy en muchos hogares? ¿Qué vemos hoy? Padres incumpliendo promesas a sus hijos. Eso es lo que vemos hoy en las casas. Padres incumpliendo promesas a sus hijos. Esposos incumpliéndole promesas a sus esposas. Esposos incumpliendo promesas a sus esposas. O viceversa. Esposas incumpliendo promesas a sus esposos. ¿Cuántos matrimonios abandonando sus promesas en el altar? Muchísimos. Muchísimos matrimonios abandonando sus promesas en el altar. De hecho, la sociedad nos empuja y nos presiona, amado hermano. No nos dejemos confundir. La sociedad nos presiona, y eso no lo tengo en la nota aquí, pero la sociedad nos presiona, nos empuja, diciéndonos que cada matrimonio cuenta con un aval o con un respaldo para que pueda romper esa promesa que ha hecho en el altar. ¿Cuál? El divorcio. La sociedad presiona con eso, diciéndonos a nosotros que hay un aval que está disponible para que nosotros podamos romper las promesas que hemos hecho en el altar a través del divorcio. No importa lo que digan los labios de un cristiano. Si no cumplimos con lo que prometemos, no mostramos el cristianismo. Si nosotros no cumplimos con lo que prometemos, no mostramos el cristianismo. En diciembre es como una práctica lo que se ve. Se hacen muchísimas promesas en diciembre. Y eso es como si fuera un comportamiento aprendido. La gente pone cosas que voy a dejar de hacer a partir de este año. Cosas con las que me voy a comprometer a partir del año 2021, ya que incluso está cerca de diciembre. Cosas con las que me voy a comprometer. Eso hace la gente en diciembre. Incluso lo hacemos hasta orando. Orando decimos: Señor, permíteme asistir más a la iglesia de ahora en adelante. Señor, permíteme integrarme en tal asunto en la iglesia. Permíteme ser fiel en tal área. Hasta orando le decimos eso al Señor. Y revisamos nosotros eso. A ver si esas promesas hemos tratado y hemos hecho todo lo posible por cumplirlas. ¿Puede tu vida atestiguar diciendo que sí, que tú has hecho todo lo que has debido de hacer para cumplir con esas promesas? De hecho, nuestra sociedad, no solamente con el acto de divorcio, nos quiere empujar a que al tener un documento legal o una acción legal que se pueda hacer,
no solamente con eso la sociedad empuja para que nosotros hagamos cosas como esta. La sociedad hoy en día ha creado, por la falta de compromisos a nivel empresarial y de negocios, algo con lo que la gente cuenta también, para que las personas se cuiden de quedar mal. ¿Qué es? Un documento que se llama promesa de compra o promesa de venta, para que la gente cumpla su palabra, para que la gente cumpla lo que ha prometido, porque hay muchas personas que prometen una cosa o dicen sepárame o apártame tal cosa, y de repente el dueño se queda esperando porque la persona no apareció, y dos más que vinieron a comprarle, a hacer negocio, no pudieron hacerlo porque alguien de palabra le dijo que iba a ir y ni siquiera fue. Y tan común es esto, amado hermano. A tanto hemos caído que incluso incumplir promesas se ha vuelto tan cotidiano que muchas veces, penosamente, se incumplen y ni siquiera se da la cara para pedir una excusa, para llamar a la persona diciendo que ha quedado mal. Penosamente, para que usted vea el grado en el que hemos caído, en el trato donde nosotros tenemos o en el grado donde hemos caído, el incumplimiento de promesas. Nosotros tomamos eso muy a la ligera, pero miremos lo que dice Dios acerca de esto, o cómo Dios trata esto. Números, capítulo 30. Vamos allá. Verso 2. Dice allí: cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Eso que está escrito ahí, agrándalo, subráyalo, ponlo en negrita. ¿Qué sigue diciendo? Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Para que ustedes vean, las cosas que tú y yo tomamos a la ligera, Dios no la toma a la ligera. Vamos a otro texto, Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 7, que me encanta este texto porque este texto nos da una advertencia, nos da un cuidado con relación a esto, pero también nos da un balance. Dice allí: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Esa es la instrucción final que nos da allí el predicador en Eclesiastés capítulo 5. Mas tú teme a Dios. Cada vez que no cumplimos lo que prometemos a Dios o incluso a cualquier persona, no estamos mostrando el cristianismo. Estamos mostrando que nosotros, como dice Eclesiastés, y lo podemos extraer de allí, cada vez que incumplimos estamos mostrando que en nosotros no hay temor de Dios. Por eso el texto en Eclesiastés termina diciendo: mas tú teme a Dios. Cuando incumplimos nuestras palabras, cuando incumplimos lo que prometemos, estamos diciendo que en nosotros no hay temor de Dios. Y Dios debe estar presente en cada área de nuestras vidas, incluso en lo que nosotros prometemos, sí, incluso en lo que nosotros prometemos. Primera de Pedro dice: como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué incluye esto en toda nuestra manera de vivir? Toda la manera de vivir, todo, en tu tiempo, en tus palabras, en tus compromisos, en tus responsabilidades, todo. Entonces la idea, amado hermano, en nuestra historia es que nosotros podemos ver en nuestra historia al apóstol Pablo viviendo, practicando lo que él enseña. De esa misma manera, amado hermano, los demás deben ver a Cristo en nosotros, al nosotros vivir y cumplir lo que nosotros también predicamos o enseñamos. Y eso lo mostramos cuando somos hombres y mujeres que tratamos de cumplir todo lo que nosotros prometemos, como está haciendo el apóstol Pablo aquí en Hechos 18. Y Dios, amado hermano y visita que nos acompaña, Dios no solamente debe estar presente en mis acciones, Dios también debe estar presente en mis planes. Y eso es lo que nos lleva entonces a nuestro segundo punto. Ya hemos visto entonces Dios presente en mis acciones, en todo lo que yo hago.
en todo lo que yo me comprometo. Ahora vamos a ver Dios presente en mis planes. Y quisiera que vayamos al texto una vez más y vamos a leer ahora Hechos 18, verso 19 al verso 21. Leemos. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, hablando del apóstol, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y quiero que subrayen también esa palabra. Hoy hemos estado subrayando, sí. Tómelo así mismo literal si quiere. Subraye eso. Si Dios quiere. Ya en este texto, Pablo llega a Éfeso, eso es lo que vemos. El texto no nos da tantos detalles de cuánto él duró en Éfeso, ni qué tantas cosas hizo. Lo que sí el texto nos muestra es una cosa puntual que él hizo, que era algo común en el apóstol Pablo, y el texto también dedica un poco de tiempo hablando acerca de la salida del apóstol Pablo de Éfeso. Con respecto a su salida, ¿qué podemos decir? ¿Qué vemos en el texto? Bueno, vemos a Pablo, lo vemos allí que se va, pero se va con la intención de volver. Pablo se va de Éfeso, pero se va con la intención de volver. Y esto habla del lugar donde estaba su amor, donde estaba su corazón. Porque uno que está terminando un viaje, amado hermano y visita que nos acompaña, un viaje en donde ha tenido tanto percance, no desearía otra cosa más que regresar y tener un buen tiempo de respiro, ¿o no es así? Es más, incluso en un viaje de disfrute, tú que te vayas de vacaciones a algún lugar a durar 3 días a vacacionar, cuando tú regresas a tu casa, si has ido fuera de la ciudad a tantas horas, cuando tú regresas, tú estás loco por regresar, pero para descansar. Aquí está Pablo, yéndose de Éfeso, pero con la intención, con deseos de volver, mostrando su preocupación por la iglesia de Cristo. Y eso no habla de su corazón, amado hermano. Su preocupación por sus hermanos en la fe, su preocupación por los nuevos convertidos. Ese es el corazón pastoral. Pablo se va, pero está preocupado por los nuevos convertidos. Está preocupado por la iglesia naciente. Está preocupado por sus hermanos en la fe, incluso por los hermanos que se han quedado allí, compañeros de él. Pero hay algo que llama bastante la atención, amado hermano. Pablo se va. Pablo tenía un buen deseo, pero Pablo sabía que ese buen deseo que él tenía estaba condicionado. ¿Por qué? Porque aún los buenos deseos deben ser puestos en manos de Dios. Repito, amado hermano. Aún los buenos deseos deben ser puestos en manos de Dios. Alguien podría decir: no, hermano, pero espérate. Si yo voy a hacer algo que tiene que ver con la iglesia, voy a limpiar la iglesia, voy a hacer una obra para la iglesia, voy a evangelizar, voy a trabajar en la iglesia, no hay tanto requisito de llevar tanto eso a Dios, porque incluso lo que yo voy a hacer es algo para el Señor, es algo que no es para un beneficio propio mío, es algo que tiene que ver con el Señor. No tengo que postrarme tanto y llevar tanto eso delante del Señor, porque eso es algo que tiene que ver con Él. Es como que la mente de uno puede entender que por default Dios te va a permitir que tú hagas eso y Dios te va a bendecir incluso en eso, haciéndolo, y te va a permitir que eso se haga. Recuerdo que el pastor me decía que escuchó de una hermana, que él escuchó de alguien que le habló de una hermana, que esa hermana hasta para salir al supermercado a hacer la compra de su casa, hasta para salir al supermercado ella oraba. Oigan eso, amado hermano. Hasta para salir a hacer la compra ella oraba. Es decir, ella encomendaba su hacer en manos de Dios. Eso ella hacía. Encomendaba su hacer en manos de Dios. Cuando nosotros nos preparamos el sábado para venir a la iglesia al otro día para congregarnos, a veces lo hacemos dando por sentado que al otro día estaremos en la iglesia y que todo será así, que llegaremos, que no habrán contratiempos, cuando es posible que todos los que estemos conectados ahora
en algún momento hemos tenido contratiempo en lo que ni siquiera hemos podido llegar a la iglesia, o hemos tenido contratiempo en lo que hemos llegado incluso tarde a la iglesia, casi a la hora de terminarse. Pero el día anterior hemos dado por sentado que íbamos a estar en la iglesia. Santiago nos dice algo al respecto de esto. Yo quisiera que vayamos allá. Santiago 4, verso 13 al verso 16. Dice allí Santiago: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida?, pregunta Santiago. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, y esa es otra palabra para subrayar, amado hermano, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Eso nos tiene que decir Santiago con relación a todas esas cosas que nosotros damos por sentado, que es un hecho que se van a realizar. Si Dios quiere, amado hermano, que te dije que eso hay que subrayarlo, si Dios quiere, no es forzar para que las cosas se realicen. Si Dios quiere, no debe ser una palabra vana tampoco. Si Dios quiere, ¿saben qué es, amado hermano? Es poner nuestros planes delante de Dios. Es decirle, Señor, yo dependo de ti. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 18. Él tenía planes de volver de nuevo a visitar a esos hermanos, de visitar esas iglesias. Pero él está diciendo, Señor, yo dependo de ti en mis planes. Yo dependo de ti en mis planes. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Si Dios quiere, no es forzar para que las cosas se realicen. Si Dios quiere, no es una palabra vana. Si Dios quiere, es poner mis planes delante de Dios. Es decirle a Él, Señor, yo dependo de ti. Lo mismo que está haciendo el apóstol. Cada vez que decimos, si Dios quiere, y amado hermano, y esto es para que se lo digamos al corazón. Cada vez que tú y yo estemos diciendo, si Dios quiere, le estamos diciendo al corazón, corazón, tú no eres suficiente. Tú necesitas de la ayuda divina. Porque el corazón necesita saber eso. Corazón, tú no eres suficiente. Tú necesitas de la ayuda divina. Por eso, tal cosa se va a realizar, que es lo que yo quiero, lo que yo deseo, si Dios quiere que así se haga. Si Dios quiere que así se haga. Esta es una expresión, amado hermano, si Dios quiere, de gran compromiso, de gran peso, de gran valor. ¿Por qué? Me encanta cómo lo dice el comentarista Carballosa, su comentario de Santiago. Él dice que cada vez que utilicemos esta expresión, lo hagamos con conciencia. Esa es la invitación que él nos hace. Que debemos saber bien lo que estamos diciendo. Porque cuando decimos si Dios quiere, estamos diciendo, Señor, atento hermanos, porque me lo estoy diciendo a mí mismo. Señor, yo descanso en ti y voy a aceptar gozosamente lo que tú harás. Cuando tú y yo decimos en nuestra oración, cuando lo decimos o lo utilizamos esta expresión para algo que vamos a hacer, si Dios quiere, lo que estamos diciendo es, Señor, yo descanso en ti y voy a hacer gozosamente lo que tú harás. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos, si Dios quiere. Lo mismo que dijo el apóstol en Hechos capítulo 18. Ojalá, amados hermanos, esta expresión forme parte de nuestra vida, forme parte de nuestro vocabulario, pero con conciencia. Pero con conciencia en nuestro hablar. Que utilicemos esta expresión con conciencia. Esta expresión, si Dios quiere, es reconocer la necesidad de depender de Dios para todas las actividades de la vida. Por eso, ojalá, hermano, y esta expresión esté en nuestro corazón, esté en nuestro vocabulario, pero que esté con conciencia. Reconociendo una vez más, hermano, como dice Carballosa, Señor, yo descanso en ti y voy a aceptar gozosamente lo que tú harás.
no lo que yo deseo, lo que tú harás. El cristiano, amado hermano, se debe caracterizar porque Dios debe estar presente tanto en lo que Él hace, que Él cumple lo que Él promete, como lo vimos en el primer punto, basándonos en Hechos capítulo 18, donde el apóstol Pablo cumple con lo que Él promete, teniendo a Dios presente en todo, tanto de la misma manera como en lo que planeamos, como lo vemos aquí también al apóstol, que sale de Éfeso con un deseo de volver, pero ese deseo lo pone en manos de Dios, como dice Carballosa, con conciencia, diciendo al Señor que Él acepta gozosamente lo que tú vas a hacer, Señor. Que de hecho, el Dios le cambió muchos planes al apóstol. Así que no dudemos nosotros que muchas cosas en nuestra vida hoy, Dios nos las ha cambiado. Pero lo digo eso para que entendamos que muchas cosas que tengamos planeadas, Dios también nos las puede cambiar. Así que si Dios quiere para toda nuestra vida, amado hermano, para todo, que eso significa aceptar, oh Dios, gozosamente lo que tú vas a hacer. Porque nuestro corazón es corrupto y malo. Y muchas veces no queremos lo que Dios quiere para nosotros, porque deseamos otra cosa. Pero que ojalá le podamos decir al corazón, Señor, corazón, quiere lo que Dios quiere para ti, aunque deseemos otra cosa. ¿Dónde está Cristo aquí, amado hermano? Bueno, todo esto habla del señorío de Jesucristo, que se muestra tanto en lo que yo no hago, ni lo que quiero hacer, ni lo que yo hablo, ni planeo, cuando lo hago sin tener en cuenta a Dios. Cristo debe estar presente, y si Él está presente, Él afectará toda nuestra vida. El cristiano debe tratar de vivir de esta manera. Tratar, amado hermano, tratar. Porque nosotros no somos perfectos. Por eso la necesidad de un Salvador perfecto. Que hoy está disponible esta salvación para todos aquellos que no están en Cristo. Si reconocemos nuestra necesidad de Él, Mateo 16 nos dice, ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Amado hermano, amada, visita que está con nosotros. Visita que está con nosotros. Trata de ser hallado no en tu justicia, sino en la justicia del Salvador Jesucristo, que hoy está disponible la salvación en Él. Hoy es día de salvación. La salvación hoy ha llegado. Vamos a orar. Amado Dios, a ti te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias por los hechos históricos que tú nos has dejado plasmados, oh Señor, en tu palabra. Porque ellos lo único que hacen es confirmar las doctrinas bíblicas que vemos, oh Señor, en toda la Escritura. Estos hechos históricos lo que hacen es confirmar los principios bíblicos, oh Señor, que nosotros abrazamos y por los cuales nos debemos, oh Señor, conducir también. Que así como el apóstol, oh Dios, nosotros no solamente prediquemos una cosa y hagamos otra. Señor, oh Dios, que también prediquemos lo que modelemos, oh Señor, lo que predicamos y lo que enseñamos. Ayúdanos en ese sentido y te rogamos que tú nos asistas, oh Dios, porque nuestro corazón caído siempre tiende a menospreciar lo que tú no menosprecias, como incluso las promesas que hacemos. Danos, oh buen Dios, también que así como el apóstol, en todos nuestros planes, oh Señor, tú estés presente, pero no de una manera vana, sino de una manera con conciencia, como dice Carballosa, oh Dios, aceptando gozosamente lo que tú vas a hacer. Permite, oh Dios, que a través de tu palabra muchos también puedan venir a Cristo, entendiendo, oh Señor, que nosotros tenemos que hacer muchas cosas cuando te hemos conocido, que nos deben identificar como cristianos, pero no es esta identificación la que nos hará ganarnos el cielo, porque debemos ser hallados por Dios, oh Señor, con la justicia de Cristo, que solamente se obtiene a través de el perdón de nuestros pecados y el recibimiento de Cristo como único dueño y salvador de nuestros corazones. Es en Él que te damos gracias por todo. Amén.
Bueno, amados hermanos y visitas, que Dios les siga acompañando.